Juan Carlos Jaramillo, él es docente de la Facultad de Psicología de la Universidad CES. Profesor Juan Carlos, buenos días, bienvenido a Consejo de Redacción. Muy buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre este tema muy sensible y con un aumento muy preocupante de los casos de suicidio en nuestro país. Hablemos acerca de esa lectura, de la salud mental que tenemos los colombianos en un panorama que sabemos la pandemia pues acrecentó todas estas patologías mentales. Sí, estamos viviendo en un cóctel en el que se están uniendo una cantidad de situaciones de contexto muy complejas y que están generando grandes presiones a las personas, que finalmente en su articulación se traducen en problemáticas de salud mental y problemáticas de salud mental serias. No solamente el suicidio, que está aumentando, sino depresión, ansiedad, en fin, hay una gran cantidad de problemáticas que, como les decía, en mi opinión, son fruto de una receta bastante problemática que estamos viviendo hoy. Doctor Juan, ¿y cómo saber que alguien necesita ayuda, un hijo, un familiar? ¿Qué rasgos, qué comportamientos hacen ver que esa persona necesita acudir ante un profesional o que necesita ayuda inmediata? Vale, de una manera muy genérica y sin que sea receta, porque todos somos distintos, pero hay varias señales que uno puede más o menos identificar como riesgo. La primera, y es la más obvia, pero no le ponemos cuidado, es que la mayoría de las personas avisan, dicen de una u otra manera que se están sintiendo mal y preferirían morir. Muchas veces lo dicen, ustedes estarían mejor sin mí, yo creo que yo les quitaría un problema, qué pendejada vivir esta vida, cosas de ese tipo. Pero nosotros hacemos como si nada y dejamos pasar esos comentarios. Y ahí viene la segunda forma de ayudar, identificar cuando lo hablan y conversar, preguntar. Hay un mito relacionado con el suicidio y es que cuando una persona tiene una idea o le dice a uno que tiene la intención de matarse, lo mejor es quedarse callado, porque eso lo puede alborotar, puede ser mucho peor, y eso es un error. Entonces, una segunda forma de ayudar, identificando primero eso, es pregúntele a esa persona si está pensando en suicidarse, si tiene esas ideas, ¿qué le pasa? Sin juzgarlo, sin culpabilizarlo y sin avergonzarlo. Porque si yo les digo, no jodas, pues a vos, vos no ves cómo trabajo yo por vos y vos con esas pendejadas, eso no le va a servir. Pregúntele con cariño. Entonces, lo primero, identificar, la persona lo dice. Otra forma de identificar, la persona empieza a cambiar de una manera sostenida a lo largo del tiempo hábitos previos. Se empieza a levantar mucho más tarde, se empieza a levantar más temprano, deja de comer lo que comía. Cambio de hábitos marcados a lo largo del tiempo. Cambios en el estado de ánimo y en la conducta marcados a lo largo del tiempo. O sea, él era de una manera y empieza a hacer de otra manera. Y hay otra que también es frecuente y es que empiezan a regalar cosas, a entregar cosas, como a repartir cosas entre las personas. Entre muchas otras cosas podrían ser esas algunas señales. Profesor, ¿realmente se ha incrementado la ideación suicida o es que estamos conociendo ahora, producto de la socialización, las redes, la conversación, muchos más casos de los que antes conocíamos? Esa es una pregunta muy difícil porque la ideación suicida, medirla es muy complejo, ¿cierto? Además es un espectro muy amplio, pero en mi opinión creo que sí hay un mayor número de casos. De hecho, estamos en un momento muy complicado porque se ha visto, por lo menos desde el siglo XX, que se puede evaluar o medir. Voy a hablar de la conducta suicida. El número de casos de suicidios cuando ocurre una crisis en el mundo aumenta cuando la crisis pasa. Eso pasó en los años 30. En los Estados Unidos aumentó un 20-25% posterior a la crisis. Pasó en la crisis asiática de los 90. En diversas ciudades con porcentajes distintos, un promedio de 40% más. Pasó en la crisis de los Estados Unidos en el 2008, creo que fue la de la vivienda. Y yo creo que eso también está sucediendo hoy, está empezando a aumentar. Si hacemos una comparación entre el número de suicidios, según medicina legal, entre enero y julio del año pasado y enero y julio de este año, han aumentado cerca de un 10%. Y frente a tu pregunta, que es por la ideación, se calcula que por cada suicidio hay 10 intentos de suicidio, o sea, está asociada a la ideación. O sea, que si aumentan los suicidios, aumentan los intentos y por ende está aumentando la ideación. Profesor, un suicidio es dolorosísimo en cualquier persona y en cualquier etapa de la vida,
Pero sin duda es mucho más impactante cuando se trata de niños, y también hemos visto casos desgarradores de niños que terminan suicidándose producto del bullying, producto de un montón de situaciones que los papás no alcanzaron a ver, y eso de verdad da mucho miedo. ¿Cuáles son esas manifestaciones que se podrían identificar en un niño que está pensando en quitarse la vida? Son muy similares a las que mencionaba ahorita. Sí. El niño lo verbaliza. De hecho, los niños lo verbalizan muchas veces de una manera más directa que los adultos. Lo que pasa es que a los niños los silenciamos más. Claro, y O les hacemos- prestamos menos atención también. Les prestamos menos atención, y tú dijiste una palabra que hacia allá iba, y es, la repetimos mucho y no lo debemos hacer. Ay, eso es por llamar la atención, no le pares bolas. Yo siempre les digo, cuando hablo del tema, pues claro que es por llamar la atención, pero es llamar la atención en el sentido de, pónganme cuidado. Yo a veces digo, si usted tiene un bebé de 6 meses en el cuarto del lado, y el bebé de 6 meses empieza a llorar a los gritos, ¿usted qué hace? Ah, eso es por Correr. llamar la atención, no te levantes. Usted sale corriendo a ver qué le pasó. Lo mismo con el niño de 4, de 5, de 7, de 9. Claro, de 9, claro que está llamando la atención, escúchelo. Y eso es fundamental, escuchar al muchacho. Ahora, ellos también presentan o expresan a través del cuerpo las situaciones que están viviendo, no solo lo dicen. Entonces, por ejemplo, el niño que frecuentemente está diciendo el famoso dolor de estómago Sí. para no ir al colegio, ¿cierto? Los niños que empiezan a veces con dolores difusos en el cuerpo, no necesariamente eso indica que es un intento de suicidio el que viene, pero eso sí me indica que algo mal está con él. Entonces, escúchelo, pregúntelo, pero pregúntele en serio, de verdad preocupado por él, con cosas simples. Hágalo en un espacio tranquilo, hágalo dándole el tiempo a él, a veces inclusive a la misma altura de él. Cuente a ver qué es lo que le pasa, pues, Camilo, a ver. No, Camilo no le va a responder. Sí, entonces creo que escucharlos y entenderlos como personas que sufren, que tienen sus padecimientos a su manera, creo que sería muy importante. En estos días yo hablaba con alguien, le decía, pensando en protección en general, que nos lleva hacia el asunto del suicidio. Quererlos mucho, mucho amor. Estar con ellos, acompañarlos y acompañarlos activamente. Y ponerle límites, enseñarles los límites. Esos 3 elementos, estábamos hablando de reservorios afectivos. Son elementos que ayudan a que el niño tenga un reservorio afectivo para protegerse, entre otras cosas, del intento de suicidio o el suicidio. Profesor, cuando empezamos a separarlo por segmentos poblacionales, aquí encontramos los datos de medicina legal, los mismos que usted hizo referencia, que se registraron 1.241 casos de hombres y 323 de mujeres. ¿Qué está pasando con los hombres? Es histórico, la relación de histórico y generalizado. Aquí en Estados Unidos, en cualquier parte, la relación de suicidio hombre-mujer es por cada 4 hombres se suicida una mujer. En cambio, la ideación, el intento de suicidio es al revés. Hay muchísimas teorías que intentan explicar eso. Hay una que pareciera muy obvia, y es que el hombre tiende mucho más al acto de una manera más Decidida. contundente, más decidida, Sí, correcto. mucho más decidida que la mujer. Algunos dicen, por ejemplo, que la mujer no busca medios de suicidio que puedan dañarla físicamente, en cambio el hombre eso lo tiene sin, entre comillas, lo tiene sin cuidado. Hay muchas teorías, pero ocurre eso, por cada 4 hombres una mujer se suicida, pero el intento es al revés. Más mujeres. Más mujeres que hombres, son más mujeres que hombres. Ahora, creo que estos datos son hasta julio, ¿cierto? Sí. Estos datos que tú refieres ahí son datos hasta julio. La proyección que se está haciendo es que va a haber un aumento alrededor del 10% si lo comparamos con el año pasado, que fueron poco menos de 3.000 suicidios en Colombia reportados. Doctor, tenemos mucha gente en línea que tiene casos dramáticos, que buscan un SOS y una ayuda, y al final diremos dónde ir, pero hay una pregunta recurrente en estas personas que nos escriben. ¿Se puede prevenir un suicidio? Sí, sí, claro, claro que se puede prevenir. Y creo que ese es un mensaje que tenemos que replicar. Ustedes lo están haciendo. Miren algo muy importante. En general, se piensa que hablar del suicidio empuja a la gente al suicidio. Entonces, la gente Sí, queda eso como siempre se ha asustada, dicho. callada, no hablemos de eso. Y lo que se está haciendo en este espacio es decirle a la gente, hey, venga, es que podemos hablar de esto y podemos hablar bien de esto. Como les decía ahora, sin culpabilizar, sin Sí, avergonzar, claro. hablándolo bien, conversando de esto, le abrimos la puerta a las personas para que
con quien tienen cerca, con el hijo, con el papá, con el hermano, con el primo, con quien sea, lo pueda hablar sin temor, se lo pueda preguntar. Eso es prevenir. Prevenir es permitir que una persona que ve el mundo, nosotros le decimos con una visión en túnel, o sea, que yo solo veo una salida, y la salida es la muerte. Al escuchar a otros y al ver que otros me dicen, hermano, venga, ¿qué pasa? Al conversar se previene, y esa es la primera forma de prevenir. Hay otra forma de prevenir, y es no tenga temor a consultar. Si usted ve que algo no funciona, usted ve que su hijo, su primo, quien sea, está teniendo comportamientos distintos a lo que les dije ahorita, consulte a través del sistema de salud, consulte con alguien conocido que sepa el tema, consulte a través de los teléfonos del 444, 4448, ¿cierto? De la alcaldía, o sea, consulte, pregunte, no se quede callado. Me Y eso es llama, prevención. Juan Carlos, algo la atención, porque decías hace un rato, las grandes crisis mundiales, especialmente las referidas a los asuntos económicos, disparan posteriormente las tasas de suicidio. Entonces, ¿por qué se ha disparado tanto en adolescentes y adultos jóvenes, entendiendo que tal vez, y esto puede ser un error en el planteamiento de la tesis, están más desentendidos de las problemáticas económicas y mundiales? Porque ahí viene una lógica que nosotros proponemos para entender el suicidio. Y es que el suicidio para nosotros no es un asunto individual, no es una decisión individual. El suicidio es el resultado de una serie de condiciones sociales, contextuales, que hacen que las personas asuman ciertos roles en medio de un conjunto de diferentes tipos de roles que la sociedad nos permite, nos presenta. Voy a poner un ejemplo simple. Una torta, ¿por qué sabe bueno? ¿Por qué sabe maluco? Por el azúcar, por la leche. No, usted coge todo eso y lo mezcla. Y finalmente eso le sabe a algo. Pero ¿por qué sabe bueno? ¿Por qué sabe maluco? No es por un factor individual, es por la mezcla. ¿Sí? La mezcla y lo que nunca sabemos qué es que el cocinero tiene. Lo mismo pasa con el suicidio. El suicidio es el resultado de una mezcla de ingredientes que hace que lo que emerge sea la decisión de un individuo como parte de la torta de saber mal, si me quieren o permiten ese comentario. Sí, claro. Entonces, ¿por qué los pelados y la gente joven es la que vive eso? Pensemos en contexto. El mayor rango, el mayor número de suicidios está entre los pelados de 20 a 24 años. ¿Cuáles son las condiciones que viven los pelados de 20 a 24? Se están enfrentando a una vida donde empiezan las demandas de la adultez, empiezan las exigencias laborales, algunos de ellos no pudieron ingresar al trabajo, empiezan las tensiones de las relaciones de pareja un poco más serias. ¿Y qué les ofrece el contexto? Todas las oportunidades, todas las posibilidades, tranquilo que usted tiene para dónde agarrar, realmente es muy complejo. Y esa es una teoría que nos permitiría explicar socialmente por qué la gente más joven va encontrando, a eso le dicen un ambiente anómico, o una sociedad anómica. Es como una red que lo debería sostener a uno, pero la red tiene unos huecos muy grandes y uno es como colgado de la red, bregando a no caerse. Y por eso la gente en estas edades que se va enfrentando a esa adultez es la que más sufre y más probablemente tiende al suicidio. No sé si alcanzo a ser claro. Sí. Profesor, ahora uno podría afirmar que hay unos contextos familiares, sociales, comunitarios, favorecedores de elementos que inviten o permitan el suicidio. Lo voy a pensar al revés. Yo creo que sí los hay, pero voy a pensar cuáles son los que protegen del suicidio. Sí. ¿Qué protege el suicidio o la ideación suicida? Ambientes que son acogedores. Pensemos en la red. Una red que tenga sus nodos cerrados, que yo sienta que estoy siendo protegido, que sé que puedo pedir ayuda. Perfecto. La inclusión, el ser considerado por otros y el ser visto. Eso se convierte en un factor protector fundamental en las redes. Yo le pongo un ejemplo, de un mal ejemplo. Hace tiempo yo trabajaba en un cargo administrativo y un profesor vino a hablar conmigo. Yo estaba así, escribiendo en el computador, le dije el nombre al profe, ¿qué necesitas? Pero no lo miré. Y el profe no me dijo nada. A mí el silencio me pareció raro y lo miré. Y él me dijo, por cariño te voy a decir algo, recuerda que tú no trabajas en una notaría, tú estás para atender a las personas. Yo estaba generando un factor no protector ni de cuidado con ese profe. ¿Cómo genero un factor protector? Viejo, póngale cuidado. Viejo, mírelo a los ojos. Si le dice algo, entonces por ejemplo Juan me dice, ve, y lo de los pelados, ¿vos qué pensás? Yo le digo, acerca de los pelados le estoy haciendo un espejo, le estoy diciendo, yo te escuché y te estoy poniendo atención, mira cómo me estás mirando.
¿Sí? Sí, sí. Esos son factores protectores y en la familia lo hacemos. Yo sé que estoy hablando mucho, pero hay un... No, hay que hablar. No, Esto es que esto hay que está hablarlo. perfecta la Claro, conversación, está profe. maravilloso. Hay un comercial de una empresa hermoso, una empresa Sí. española, y es si usted se jugaría la cena de Navidad. ¿Ustedes lo han visto, Sí, no? señor. Entonces, ¿saben a qué me refiero? Y es qué tanto sabes vos de tu familia, qué tanto hablas de tus abuelitos y qué tanto estás pegado en las redes. Ay, sí. Factor protector, dejemos celulares en la mesa cuando estemos en familia. Salgamos a cualquier centro comercial, niño en pizzería y tablet. Ah, no, toda la familia Ay, pegado. sí, eso es muy No. triste. Sí, sí, sí. Esos son factores no protectores, ahora que lo preguntaban. Entonces el protector es red, red. Escuchémonos, compartamos, apoyémonos. Profesor, un suicidio no siempre está precedido de una depresión. Hay casos en los que no Esa es se una- presenta la depresión. Esa es una relación que se establece a veces de manera directa, pero no es una relación de manera Y directa. no es necesariamente el... ¿cierto? No necesariamente. Sí, sí. Una persona que tiene una depresión mayor, además de otra cantidad de asuntos, porque recuerden que no es individual, sino que es un asunto social, puede llegar a suicidarse, por supuesto. Pero toda persona que se suicida está deprimida. No es una relación directa entre ellas dos, ni tampoco quiere decir que alguien que esté deprimido tenga que suicidar, tampoco. Entonces no es una relación directa. Lo que no quiere decir que no cuidemos a quien está deprimido, que no estemos atentos a lo que nos dice y todo lo que ya les he comentado Y acá. también, Paula, perdón, antes de que preguntes, a que se vea una persona muy contenta y muy feliz. Incluso usted menciona ese video de esa publicidad española y también recuerdo uno que circuló del Reino Unido, donde decía así se veían las personas en sus últimos días antes de suicidarse. Y eran personas felices, en familia, sonrientes. Entonces, que estén deprimidos y que estén de un estado de ánimo bajo, pues tampoco indica que es eso. También puede ser una persona feliz que esté teniendo esas ideaciones Y ahí suicidas, está lo que- feliz entre comillas. Lo pues. que les mencionaba ahorita de estar atentos a esos cambios marcados en su conducta o en su estado de ánimo, sostenidos en el tiempo, si uno lo compara con lo que era antes. Es muy probable que estas personas hubieran estado un tiempo muy mal, preocupados, angustiados, y de un momento a otro uno los empieza a ver contentos, felices, tranquilos. Ese es un cambio marcado que llama la atención. Ahí es donde hay que preguntar. No decirle, ve, vos, ¿por qué estás contento? Pero sí, pilas que aquí está pasando algo, tendríamos que averiguar. ¿Y cómo están los portales institucionales de las EPS e IPS para la atención a los Ayudar. casos de pues, prevenir el suicidio y, por supuesto, otras patologías mentales? ¿Cómo están los? Los portales, o sea, la atención, la en las logística que se La tienen. aten- Sí. Lo que pasa es que hay IPS de IPS y también las EPS entre EPS, ¿cierto? Entonces meterlas a todas en una bolsa me parece complejo. Yo creo que la puerta de entrada es urgencias. Si hay un riesgo, siempre la puerta de entrada va a ser urgencias. Y en urgencias vamos a encontrar la posibilidad, al menos inicialmente, de que se haga contención. Me explico. Más allá de la atención que se pueda tener Sí. posteriormente, al menos sí, en caso de riesgo evidente, no dude en ir a urgencias, las urgencias que le correspondan, con la persona e ingrésela y que le hagan contención. Ya cada EPS, yo ahí no me atrevería a meterlas todas en una bolsa, Claro. porque te podría hablar de unas como la mía, que es Que es maravillosa, muy buena. a otras que uno sabe que no funcionan. Pero sí diría, no por EPS deje de ir, vaya a urgencias. Y si tiene opción, pues hacer lo que hacen en otras partes del mundo, que es como de la bolsa, de la bandeja diaria, tener una cita con un psiquiatra como de chequeo eventualmente. Porque uno dice, es que uno de psiquiatra ya está loco, ¿no? Esa costumbre manida de decir eso es, o sea, es bueno, usted ve con buenos ojos que los muchachos, los jóvenes o cualquier persona tenga recurrentemente una cita con un psicólogo o con un psiquiatra para evaluar su comportamiento, para charlar, para hablar, para buscar la ayuda del profesional, que es lo que ustedes le hacen a uno, escucharlo y decirle, hombre, estoy triste por esto, me pasa esto, tan. ¿Eso es una costumbre sana o hay que esperar que haya alguna de esas repercusiones o esas actitudes que usted me mencionó? No, es sano estar pendiente de el bienestar, de estar bien. Y estar bien implica conversar con otro. Precisamente lo que hablábamos ahorita,
alguien que me escuche, alguien que me atienda, alguien que se preocupe por mí, pero no necesariamente porque yo esté enfermo, patológico, no, conversar, la conversación sana. Y en esa medida, por ejemplo, en el caso de los pelados, en casi todas las instituciones educativas y colegios hay psicólogos. Sí. Entonces hay que ir al psicólogo porque estoy mal, no, voy al psicólogo a contarle de mi vida, de lo que estoy proponiendo y un proyecto muy chévere que tengo. Y eso es Ayuda. curativo, Qué claro, bien, perfecto. claro que sí.